Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Elena Gil y estamos en tu programa Lo que ellos y ellas quieren. Bienvenidos a una sesión más de lo que es tu área de coaching, en donde vamos a tratar un tema súper interesante con una invitada especial. El tema es una mirada holística a las emociones. En un momentito ya vamos a estar compartiendo por aquí la liga para que todos puedan comunicarse con nosotros. Pero por ahorita les voy a presentar a nuestra invitada. Está con nosotros la maestra Daniela Guadalupe Gómez Castillejos. Ella es psicóloga general, máster en psicoterapia gestal y coach transpersonal holística. Cuenta con la certificación en método GAGI de Mindfulness y además de eso es fundadora de E-Integra y Mindfulness Kids. Es terapeuta en un consultorio privado. Bienvenida, maestra. Norma, muchísimas gracias, qué honor. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado y que nos acompañan en este tema que todos hablamos, o bueno, más bien que todos tenemos en la vida cotidiana, pero que muy pocas veces hablamos o podemos como tratar el tema, ¿no? Claro que sí, un tema súper importante y me da mucho gusto que esté aquí para podernos compartir. Gracias. Vamos a dar un minutito, ya nos compartieron por aquí la liga, para que podamos compartirlos con los demás, para que puedan entrar y vernos en vivo. Permítanme un minutito. Gracias. Y la enviamos. Listo. Pues para que compartamos con todos nuestros contactos, sí, claro, y con todas las personas que les interese el tema y que puedan unirse a esta charla entre amigos. Claro que gracias. Sí. Pues bienvenidos nuevamente, bienvenida maestra, es un honor que esté usted aquí en esta área de coaching. Gracias. Y vamos a tratar el tema con nuestra primera pregunta. Sí, adelante. Coméntenos, ¿qué son las emociones? Pues bueno, de manera natural o de manera, personal, de hablar de la psicología en una vida cotidiana, pues las emociones son un conjunto de sensaciones que los seres humanos en general presentamos o tenemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Estas emociones pues son sensaciones que vamos a estar presentando en nuestro sistema nervioso, pero que al mismo tiempo desencadenan diferentes procesos fisiológicos, procesos psicológicos, procesos conductuales, y que permean toda nuestra vida o se encuentran en todas las experiencias de nuestra vida, ¿no? No hay persona en ningún rincón de la tierra que no tenga emociones. Así es, no es algo de lo que todos los días, desde que amanecemos y hasta que soñamos, pues obviamente estamos experimentando estas emociones, ¿no? Desde un despertarse y amanecer contento, feliz. Sí, y de pronto nos puede ocurrir en la vida cotidiana que de pronto estás soñando y literalmente estás llorando, o estás sintiendo tristeza, o estás sintiendo enojo, o simplemente a mitad de la madrugada te levantas con un miedo que dices, bueno, ¿y por qué? Y entonces ya cuando te levantas dices, ay, no, es un sueño. Y sin embargo, algo fundamental que tenemos que aprender y que es un tips, el cerebro no distingue entre realidad y sueño. Para nuestro cerebro todo es real, ¿no? Sea que lo estemos soñando, sea que lo estemos viviendo, o sea que tenemos esta capacidad de lanzarnos o proyectarnos al futuro, lo vamos a sentir, ¿no? Todas las emociones las sentimos en el aquí y en el ahora, pero podemos tener cuestiones del pasado, cuestiones del presente o cuestiones del futuro, ¿no? Y todos los días tenemos emociones. No, y es muy cierto. Muchas veces, como dice, a veces nos despertamos hasta, si no con miedo, así como con una angustia, y parece que fuera tan real. Claro. O a veces los sueños son tan reales. Y a veces influye eso para, por ejemplo, cuando me despierto triste, ¿influye eso para que esté triste todo el día? ¿O todo depende del cambio de actitud? ¿O qué podría ser? Bien, es que cuando sucede que nos despertamos en un momento de tristeza o que sentimos tristeza, pues esto está generado por algún pensamiento o está generado por alguna situación de vida que no estamos viendo, que no hemos trabajado y que de manera muy sutil no hemos hecho consciente. Esa es una de las cuestiones vitales de las emociones, que hay que trabajarlas y aceptarlas, pero puede ser que en algún momento yo me sienta triste por algo y simplemente decir, bueno, lo dejo pasar y sigo adelante, ¿no?
Pero si es una cuestión inconclusa o algo que en realidad no se ha trabajado, esta tristeza se puede manifestar en las siguientes horas del día o en la semana que viene o más adelante, hablando, por ejemplo, de los procesos de duelo, ¿no? Que no se trabajan y entonces hay emociones como la tristeza, que puede ser que lo tengas presente hoy y pues tal vez en la semana ya no, pero el otro mes sí, ¿no? O situaciones de experiencia de vida que te pueden suceder a futuro y tú puedes decir, pero pues que no entiendo por qué siento esta tristeza o esta melancolía. Y sin embargo, tu realidad o tu presente aquí y ahora no tiene nada que ver con una emoción de tristeza. Pero tu realidad sí te da como estos pequeños destellos del pasado o de la situación pasada que viviste. Entonces, he ahí la importancia de conocer las emociones, porque realmente nuestra realidad sí permea eso, ¿no? Así es. Muy bien. Maestra, ¿por qué se consideran las emociones de manera holística? Bien. Desde diferentes corrientes o desde diferentes líneas, por ejemplo, las corrientes orientales, hablando de la filosofía del yoga, manifiesta que tenemos, pues obviamente, un cuerpo físico, un cuerpo energético, que ya todos por ahí tenemos en algún momento el conocimiento de estos campos energéticos o de los chakras que manejamos, pero también tenemos un cuerpo emocional. Entonces, este tipo de filosofías nos hablan acerca de que al ser humano no se le puede ver por partes. No solamente tenemos una salud física, también tenemos una salud mental, o sea, una salud emocional. Entonces, como les comentaba, las emociones tienen elementos importantes que son, por ejemplo, si se le conocen como elementos o componentes, y uno de ellos es el componente afectivo, ¿no? O el componente, de entrada es el componente cognitivo, como pensamos, el componente fisiológico y el componente conductual. Estas emociones se manifiestan en el cuerpo. De ahí hay muchísima relación en que las emociones nos pueden en algún momento generar cierto tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, al ser humano hay que comprenderlo, sí, por ejemplo, desde que tiene una enfermedad o de que tiene un dolor en la espalda, ¿no? O de que tengo una inflamación en el estómago o que de verdad la colitis no me deja y ya me dieron pastillas y ya fui al ¿cómo se llama el especialista del estómago? Gastroenterólogo. Ya fui al gastroenterólogo, ya tomé todas las pastillas que tuve que tomar y sin embargo la colitis me sigue, ¿no? Exactamente cuando el doctor le dice, ¿sabe que vaya a terapia? Es exactamente cuando hay una emoción ahí. Entonces no podemos entender al ser humano desde una visión solamente física, ¿no? O solamente fisiológica. Tenemos que entender al humano de manera completa, de manera holística en relación a las emociones. Es como cuando dicen que el cuerpo habla. Es correcto. De hecho, en los últimos años se ha venido hablando de biodescodificación emocional, que es un tema bastante interesante en donde hace énfasis en el conocimiento y en la atención de las emociones para comprender el origen de las enfermedades a través de diferentes, en la que las diferentes emociones se manifiestan en diferentes sistemas órganos de nuestro sistema físico. Si mal no recuerdo, hay como algunos estudios, algunas pruebas que han hecho en agua, en plantas. Sí, en aguas o en plantas se ha demostrado que tienen campos energéticos. Ajá. Y de hecho las emociones están en relación a nuestras energías o al campo áurico o energía de nuestros chakras que están en relación a las emociones. De acuerdo a lo que nosotros les emitimos. Es correcto. Es de acuerdo a los resultados que se tienen, de acuerdo a los experimentos que se hacen. Exactamente. Por ejemplo, si hablamos de la alegría, obviamente es una emoción que nos permite mayor contacto, mayor sensibilidad, que nos permite mayor empatía con el otro, ¿no? Estar abiertos a socializar, a comunicar, a ayudar, a ser más empáticos, y de esta forma vibramos en un tipo de energía mayormente positiva, ¿no? A diferencia del miedo o a diferencia de la tristeza. Así es, claro, y son los resultados que tenemos, ¿no? De acuerdo a cómo encauzamos esa energía o qué emoción es la que tenemos. Claro, así es. Excelente. Bueno, hay varias preguntas que me gustaría hacerle, pero bueno, vamos a ver. La siguiente es, ¿cuál es la función de las emociones en nuestras vidas? Bien, bueno, las emociones en sí tienen como, particularmente para que vayamos como identificando, tienen tres funciones específicas. Una, la adaptativa, ¿no? Por ejemplo, resulta que hoy en la noche me invitan a una fiesta y entonces yo estoy como muy estresada
y tengo mucho trabajo y tengo que atender a mis hijos, ¿no? Pero digo, bueno, estoy estresada, quiero bajar el nivel de estrés y pues me convence, ¿no? Me convence el amigo, me convence mi novio, me convence la pareja y no, vamos, ok, vamos. Pero este proceso de ir a una fiesta, entonces surgen en mí, o sea, dan el origen en una persona de saber que voy a una fiesta. Entonces las emociones me permiten adaptarme al saber de que estoy ya en una fiesta, de que ya no tengo que preocuparme por el trabajo que tengo que hacer, o los pendientes que dejé, o que mi hijo no se va a dormir, o las deudas que tengo. Entonces, estas emociones de estrés, estas emociones de miedo o de preocupaciones, por ejemplo, que ya son cosas un poco más elaboradas a diferencia de las emociones básicas, surgen en mí esta parte de la alegría, bueno, de la alegría de ir a una fiesta, de convivir, ¿no? Ahí mismo también entra esta parte de la función de las emociones en relación a socializar, ¿no? Cuando generalmente estamos en el trabajo o generalmente estamos en un momento de estrés, pues generalmente andamos a prisa o andamos con la cara así como muy dura, como muy preocupados, estamos sudando, ¿no? O estamos en mayormente pues ocupados, atareados, pensando en muchas cosas. Aquí ya nos relajamos, ¿no? Ya estoy alegre, ya estoy en paz, ya estoy más relajado. Y esto hace que yo empiece a socializar con el otro, ¿no? Los tipos de gestos, mi tono de voz, ¿no? Y todo esto, y esto me permite socializar. Y la otra, pues es la cuestión de motivación, ¿no? El hecho de que, pues obviamente en el trabajo no puedo cantar, pero igual y también me siento tan alegre entre mis amigos, ya me tomé pues no sé, una cerveza, ya tomé un vino, ya me siento alegre, ya me siento empática y entonces ahora sí vamos a cantar todos. Y entonces ahí es donde entran las emociones, ¿no? Empiezo a adaptarme, empiezo a socializar y también las emociones motivan mi conducta, ¿no? Este es otro de los elementos importantes porque puede ser que me motiven a ser empática, puede ser que me motiven a ser feliz, ¿no? O a tener un contacto con alguien más, pero cuando estamos en un proceso de tristeza, pues obviamente la tristeza también me hace motivarme a aislarme un poquito, a estar un poquito más reservado, a guardar silencio, ¿no? O a tener este tipo de conductas como el llanto, como el silencio. Entonces, como el regresar a mí, ¿no? Para saber identificar qué fue lo que perdí, ¿no? Entonces, esto es lo que hacen las emociones, ¿no? El adaptarnos, el socializar y la cuestión de la motivación, ¿no? Todas nuestras conductas están en relación a la motivación y todas nuestras conductas detrás tienen como base las emociones. Que esto es fundamental porque muchas veces, a veces decimos, es que no entiendo por qué actúo así, ¿no? No, es que se dejó llevar por un impulso. Sí, puede ser que haya una conducta de impulso, pero detrás de esa conducta de impulso hay emociones. Emociones contenidas, emociones que no se hablaron y que en algún momento nada más necesitas como una pequeña chispa para que todo cambie, ¿no? Así es. Ok, pues vamos a ver qué saludos tenemos. Okay. Vamos a ver si tenemos preguntas o a ver qué nos dicen los que nos están acompañando. Rayid Mata nos dice excelente. Mostachón 2022, saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Mitzi Ojeda, saludos Norma 4, saludos Mitzi. Imelda Feliz nos dice felicidades y bendiciones a ambas, muy buen Gracias. programa. Elena Gil, eres la mejor. Saludos a Guadalajara. Y por ahí Raquel Martínez nos dice saludos amiga, excelente tema. Gracias a todos los que nos están viendo. En verdad que es un tema muy interesante porque no nos salvamos. Como usted lo decía, o sea, todos tenemos emociones y es importante saber conocer un poco más para poder conocernos. Así es. Y sobre todo para saber cómo podemos en un momento dado trabajarlas, manejarlas y poder llegar a esa inteligencia emocional que muchos quisiéramos. Claro. Y que bueno, es un trabajo, creo, algo complicado, ¿no, maestra? Híjole, más que complicado, el hecho de conocerse a uno mismo es un trabajo de todos los días. Generalmente vivimos en una sociedad en donde sí, somos seres biopsicosociales, ¿no? Biológicos, sociales y psicológicos, pero esta situación de ser sociable siempre nos lleva como hacia afuera, ¿no? Hacia conocer a la familia, hacia conocer a los amigos, hacia estas redes de apoyo, y sin embargo, conocerse a uno mismo, ahí es el reto. Conocerse a uno mismo, saber cómo somos, saber cómo son nuestras emociones, qué nos hace felices, qué nos hace enojar, qué nos da tristeza,
¿no? Que nos frustra, estamos en la era de la poca tolerancia a las frustraciones, por ahí con las nuevas generaciones que tienen esta área de oportunidad. Y también los papás, ¿eh? Los papás tendemos mucho a frustrarnos con nuestros hijos, y todo esto sí requiere, ahora sí que un clavadito a nosotros mismos. Y a veces es como lo más incómodo, ¿sabes, Norma? O sea, puedo hablar de otra persona y puedo tener como esta lupa para ver a alguien más, pero cuando te dicen usa la lupa contigo, ay, espérame, me voy a acomodar, no tengo tiempo, tengo una junta, tengo que llevar a los niños al colegio, ¿no? Tengo que hacer esto, tengo una comida, no me da tiempo. Pues ahí es donde caemos en este descuido de nosotros mismos, ¿no? Claro, es que es más fácil ver en los demás qué hay que realmente conectar con nosotros mismos, ¿no? Darnos esa oportunidad de hacerlo, porque finalmente es con quien deberíamos conectar primero para poder conectar con todos los demás. Es correcto, sí. Y también hablamos de dos elementos importantes que lleva el autoconocimiento. Bueno, hay muchos, pero las cuestiones son, una, no nos enseñan. La sociedad no nos enseña a conocernos y a valorarnos a nosotros mismos. Y dos, preferimos gastar más recursos en una gran cena donde vamos a socializar que pagar un proceso terapéutico. Y tenemos una percepción y una construcción vaya, porque las emociones también se construyen desde lo social, déjame te digo, pero tenemos una construcción de que ir al psicólogo es para locos, ¿no? Y desgraciadamente no es así, porque una persona psiquiátrica o una persona que padezca ya un trastorno mental, pues obviamente lo primero que pierde es el contacto con esta realidad. No tienen este contacto de conciencia o no tienen esta capacidad de insight o de darse cuenta. Nosotros sí la tenemos. Entonces, esta es la capacidad perfecta que nos permite, pues obviamente, ir a un proceso terapéutico para poder conocernos a nosotros mismos. Y es de valientes, porque realmente es trabajar contigo mismo, es enfrentarte a todo. Exacto. A ti principalmente, a tus miedos, como lo comentaba, a tus tristezas, a entender realmente de dónde proviene todo, ¿no? O el por qué somos o tenemos ciertas acciones con nuestros hijos. Claro. Y queremos saber si lo que hemos vivido afecta a lo que ahorita estamos viviendo para poder estarlos educando, ¿no? Como usted decía, a veces las emociones son tan... Se me fue la volátiles. Palabra, tan volátiles que llegan en un instante. Claro. Llegan en un instante y a veces el cómo manejarlas, el cómo trabajarlas, se me viene a la mente el ejemplo que en algún momento escuché que dio, cuando el niño está haciendo berrinche, ¿no? Claro. De decirle al niño, bueno, de sentarte y si lo está haciendo, acompañarlo, ¿no? Claro. Estar ahí, acompañarlo y no decir nada, ya hasta el momento en el que el niño se calme, pues abrazarlo y ver en qué podemos apoyar. Claro. Entonces, pues bueno, continúo con las preguntas porque si no, sí, porque si no vamos a acabar. Sí, es correcto. Ok, bueno, otra de las preguntas que tengo por aquí es, ¿hay alguna relación de las emociones con nuestro cuerpo? Muy buena esta. Sí, muchísimo. De hecho, la manifestación de las emociones literalmente se da desde el cuerpo. Ajá. Las emociones son reacciones fisiológicas que nos van a permitir, desde la bioquímica, generamos ciertos neurotransmisores y se activa todo lo que es el sistema endocrino. Generalmente, dentro del sistema autónomo tenemos un sistema que es el sistema simpático y el parasimpático. El parasimpático es que nos permite como ponernos alerta, como esta capacidad de algo me va a suceder, algo pasa, necesito huir. Entonces, este es el que se activa y el parasimpático es el que me mantiene en calma, ¿no? Cuando estamos en algún proceso por ejemplo, de miedo, pues bueno, el miedo es una de las emociones básicas que me ponen en un estado alerta por saber que estoy en peligro, de algo que puede ser real y de algo que definitivamente no es real, ¿no? Por ejemplo, aquellas fobias, ya estamos hablando de miedos como muy fuertes, de aquellas fobias que las mujeres, que somos las que más lo desarrollamos, a las ratas, ¿no? ¿Cuándo has visto que una rata se coma a un ser humano? Nunca, ¿no? ¿O qué te puede hacer una rata? Sin embargo, aquí viene el punto que también creo que más adelante tenemos, pero es que estas emociones o estas reacciones son aprendidas.
desde el área social, ¿no? Los elementos importantes de las emociones son, pues obviamente esta activación fisiológica, pero también estas cuestiones que se dan en relación a la conducta, ¿ok? Entonces yo aprendo y la base de las emociones son aprendidas. ¿Por qué? Porque si yo aprendo o yo crezco con mi madre que le tiene pavor, terror y fobia a las ratas, y desde pequeñita veo que sale corriendo por toda la casa, que se sube a la silla, que se sube a la mesa, yo ni siquiera voy a saber qué es, pero si estoy viendo a mi mamá que huye, pues entonces yo también huyo, ¿no? Y entonces este miedo se concentra y yo creo que estoy en peligro. Entonces este miedo hace que yo aprenda desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué relación tienen las emociones con el cuerpo? Al liberar ciertos sistemas, ciertas hormonas o ciertos elementos bioquímicos como el cortisol, que es uno de los elementos que se juega mucho con el miedo y en los estados de estrés o ansiedad, pues obviamente siempre voy a estar alerta. Y esta alerta siempre me va a hacer sudar las manos, tronarme los dedos, estar inquieto, ¿no? Tener una respiración más constante, no poder respirar cuando tenemos estados de ansiedad muy fuertes. Y entonces, pues hay gente que no las conoce, ¿no? O hay momentos en los que están pasando por un proceso de vida o por una experiencia nueva y entonces dices, ¿por qué me está pasando esto? ¿No? Si yo no sé identificar cómo las emociones, como la tristeza, el enojo, por ejemplo, la ira, que es algo mayor que el enojo, o la tristeza o la depresión, ¿no? O el asco, por ejemplo, el desagrado, si yo no sé cómo lo puedo manifestar a través del cuerpo, me va a ser bastante difícil reconocer las emociones, ¿no? Y es lo que yo trato mucho en pacientes en consulta, ¿no? A veces los identificas o yo los pongo en ciertos momentos a visualizar su cuerpo, a sentir su cuerpo y en definitiva no saben qué nombrar. O sea, ¿qué sientes? Pues no sé, ¿no? Entonces tenemos una gran analfabetismo emocional, no saben por qué se truenan los dedos, ¿no? No saben por qué tienen taquicardias en las noches, por ejemplo. No saben por qué están estresados, ¿no? O por qué llegas, esto es, bueno, más que fundamental, es de muchas experiencias en vida, ¿no? No saben por qué, tu hijo no sabe por qué cuando llegas a la casa, llegas enojado a gritar, ¿no? O llegas enojado a querer organizar todo, cuando pues igual en tu trabajo no puedes organizar nada, ¿no? Entonces detrás de esto hay emociones y tu mismo cuerpo lo manifiesta. Desde ciertas reacciones fisiológicas como ciertas enfermedades que se pueden manifestar. Muy bien. Ok, pasamos a la siguiente y es, ¿cuáles son las consecuencias de no reconocer nuestras emociones? Pues de entrada, el no reconocer las emociones es no poder trabajarlas. Es como un ciego que quiere llegar a otro lugar o que quiere cambiar el camino o que quiere vislumbrar y descubrir algo. Si tú no las conoces, no las puedes trabajar, no las puedes nombrar. Y si no las puedes nombrar, no las puedes trabajar. Y si no las puedes identificar, mucho menos vamos a tener como esta claridad o esta conciencia de dónde provienen, ¿sabes? O sea, hay miedos que se traspasan generacionalmente, ¿no? O sea, por ejemplo, el miedo a en la etapa en la que andamos ahorita, el miedo al matrimonio, ¿no? Que tenemos como miedo al compromiso, como el miedo a, si yo firmo el papel, ¿qué va a pasar, no? O me echo para atrás antes, ¿no? Entonces, hay miedos que ni siquiera te corresponden a ti, sino que vienen de atrás, pero como estábamos comentando, las emociones son aprendidas desde la cuestión social, desde el momento en el cómo tus padres fueron enseñados de tus abuelos a reaccionar a partir del enojo, por ejemplo, ¿no? Al gritar, por ejemplo, al descontrolarte, por ejemplo, en esta cuestión de que tengo demasiado enojo y entonces grito, o demasiado enojo y entonces golpeo. Pero de pronto me siento muy enojada y realmente en el transcurso del día ni siquiera sabes por qué te enojaste, ¿no? O qué tanto te molesta cierta situación, ¿no? Bueno, aquí siento enojo, pero creo que lo puedo controlar, ¿no? ¿Hasta qué grado sí mi enojo o la ira puede llevarme a conductas sociales no permitidas, ¿no? Entonces, si yo no puedo identificar en mi cuerpo, en mí mismo, qué emociones son, si no las puedo nombrar, obviamente no voy a ser demasiado consciente de lo que está determinando mi conducta, ¿no? Claro.
Y bueno, ya está por concluir nuestro programa, pero me interesaría mucho que me pudiera platicar así brevemente. ¿Qué es la educación emocional, maestra? Pues bueno, la educación emocional es este proceso que llevamos a cabo, hablar sobre las emociones, ¿no? Todo a muchísimos más grandes rasgos de lo que estamos platicando aquí, de dónde surgen, cómo funcionan en nuestro cuerpo, cómo se pueden nombrar, ¿no? Cómo estos factores que tienen, o los elementos que tienen las emociones, ¿no? Cómo tratar como de entender nuestras emociones y algo que es importante es que a través de estos momentos en los que nos permitimos como aprender más sobre nuestras emociones o educarnos acerca de este tema de las emociones, es como echarnos un clavado realmente a lo que somos desde la parte emocional, ¿no? Como introducirnos a este gran mundo de las emociones que les vuelvo a repetir, todos las tenemos y que en algún momento pues nos damos el tiempo para educar no solo a las personas adultas, sino también a los niños. Desde la infancia me ha tocado igual también en pacientes que cómo te sientes hoy, no saben ni cómo se sienten y no sientes enojo. ¿Y cómo sientes el enojo, por ejemplo, en consulta? Pues no sé, ¿no? ¿Y qué cara pones cuando estás enojado? No sé. Entonces, hasta el hecho de pasarles un espejo para que se vean enojados, para ellos es sorprendente porque nunca se ven al espejo cuando están enojados o cuando están tristes, ¿no? Creo que pueden visualizarlo en el otro porque lo ven en las películas, porque lo ven en los libros de texto, porque ven cuando mamá está enojada. Pero cuando ellos realmente están enojados o están tristes, no lo perciben, no son conscientes. Entonces, educación emocional es darte cuenta de, echarte un clavado a esto y como tener esta educación para conocerte a ti mismo. Ok. ¿Y qué hacer para trabajar las emociones? Pues bueno, yo, por ejemplo, en cuestiones de consulta y en Mindful Kids, que es una de las cosas que hemos por ahí trabajado, enseñamos a los niños y a las personas a desarrollar, por así decirlo, superpoderes. Uno de nuestros superpoderes es la respiración. No te imaginas qué poder tan grande tiene nuestra respiración. Si nosotros estamos en un momento de estrés y nos tomamos como un tiempo para respirar de manera profunda 3 veces, de verdad que esta pauta de 30 segundos de poder respirar te nivela muchísimo los niveles de estrés, los niveles de ansiedad, las emociones que las tenemos al tope, porque lo que hacemos es pasar de un cerebro triuno del sistema límbico, que son puras emociones, al sistema frontal, que es el que nos hace pensar. Y muchas veces, pues las peores decisiones de nuestras vidas, las decisiones no tan buenas, se toman bajo emociones. Y eso son decisiones que de pronto nadie de los que nos está siguiendo ahorita me dejarán mentir, que a veces uno dice, híjole, la regué, híjole, fue la peor decisión que pude haber tomado en mi vida, pero si se toman un ratito de tiempo, unos 5 segundos, y se recuerdan ese momento, se darán cuenta que esa decisión fue tomada bajo una emoción. Y desgraciadamente hay palabras que una vez que nosotros decimos bajo emociones no regresan, ¿no? Y que herimos a las personas, ¿no? Y que muchas veces tomamos las peores decisiones de nuestra vida en emociones. Entonces, trabajar la atención plena, como es el mindfulness, que es lo que trabajamos, y trabajar la conciencia de la respiración, desarrollar habilidades para poder respirar, desarrollar hábitos como la meditación, como la atención plena, que puede ser en movimiento, que puede ser en estática, nos ayuda mucho a entender nuestras emociones en sí, ¿no? Muy bien. Pues voy a leer otros saludos que tenemos por aquí. Y Patricia Pacheco nos dice, saludos, interesante programa, saludos, Pati. Elena Raimundo Martínez, saludos, prima, Dios te bendiga, saludos. Qué padre que nos estén viendo. Grace Peraza Gil, saludos, 4, tema muy interesante y difícil de conocer, entender y manejar. Muchas felicidades, saludos, tía. Cintia Rodríguez, importante información para lo que son mamás primerizas, muy importante. Muchos saludos, Cintia. Y bueno, maestra, muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación. Antes de pasar a la rifa, me gustaría que brevemente pudiera darles, no sé, algún mensaje, algún tip o algo a los que nos están viendo para poder, aparte de lo que nos decía de la respiración, ¿qué podemos hacer para poder reconocer o, bueno, lo que usted desee compartir con ellos?
Pues bien, creo que lo importante es que vivimos en una época en donde todos estamos a las carreras, en donde de verdad pareciera que deseáramos tener más de 24 horas y que estamos corriendo para arriba, para abajo, que los hijos, que el trabajo, que el mercado, que el jefe, ¿no? Que la esposa, que el esposo, hasta los nietos, ¿no? De pronto que también los abuelos se estresan. Creo que lo más importante es que en medio de esta vida que tenemos como tan vertiginosa, tan en movimiento, podamos tomar al final del día, o por ejemplo los que trabajamos antes de llegar a casa, poder estacionarnos 5 o 10 minutos antes para poder respirar profundamente y hacer como un recorrido de nuestro día, hacer consciente nuestras emociones, qué vivimos en este día, por ejemplo, de nuestras emociones. Sentí tristeza por esto, sentí alegría por esto, me enfadó esto, no tolero esto o esto me frustra, para que una vez que lleguemos a casa, ¿no? No lleguemos a descargar todo esto con las nuevas generaciones que están viniendo. Porque quiero comunicarles, o bueno, yo creo que ya muchos saben, pero nuestros hijos aprenden más de lo que ven y de lo que viven con nosotros, de lo que nosotros mismos podemos decirles. Y en este proceso, pues obviamente educamos más con el ejemplo que con las palabras, ¿no? Entonces, es tomar como cada día un tiempo para nosotros mismos y al mismo tiempo darnos a nosotros mismos o a nuestra familia momentos de ocio que tanto se han perdido, y momentos de estar aquí y ahora y disfrutarnos aquí y ahora sin tanto estrés, ¿no? Y reconociendo nuestras emociones, ¿no? Ser muy conscientes de eso cada día. Muy bien, pues muchísimas gracias, no, maestra. Gracias a ti. Digo, es un tema extenso, nos Muchísimo. podríamos extender muchísimo más, pero igual a lo mejor más adelante podamos tenerlo nuevamente aquí y poder tratar y poder seguir hablando de esto, que realmente es algo muy importante. Y bueno, coméntenos qué nos trae de sorpresa el día de hoy para los que nos están viendo. Pues bueno, tenemos por ahí una plática taller que daremos para inteligencia emocional para padres. Como decían por ahí, este es un tema bastante interesante para las madres primerizas y no creo que solo para las madres primerizas, sino para todos, hasta para las mamás, o hasta para las mujeres y los hombres que están como en este camino de querer ser papás. Es fundamental porque las emociones se empiezan a gestar en las personas pues desde el nacimiento, y desde que estamos embarazadas, nuestros hijos ya perciben todos nuestros estados emocionales. De hecho, está demostrado científicamente que aquellas mamás que han vivido como mucho estrés, mucha ansiedad o momentos o situaciones de peligro durante el embarazo, los niños tienden más adelante, cuando son pues ya nacidos y tienen la primera infancia, tienden más a cuestiones de ansiedad, tienden más a cuestiones de tristezas o tienden más a la hiperactividad. Entonces, todas las emociones que las mamás presentamos en un embarazo y comenzamos a ser mamás, enseñamos a nuestros hijos, es fundamental. Entonces, vamos a obsequiar por ahí 10 lugares para esta plática o esta plática taller que vamos a tener de inteligencia emocional para padres. Y pues bueno, ¿qué más que puedo hacer con la gente que te sigue por tu Facebook? Claro que sí. Pues bueno, adelante. Mamá Santa, agarre uno si quiere, yo saco otro y así nos vamos. Ok. Rápidamente y lo lee primero usted. Ok, dice Elena Raimundo Martínez. Muy bien, felicidades. López Karina. Patricia Pacheco. Patricia Pacheco. Rayit Mata. Ok. Grace Peraza Gil. Cintia Rodríguez. Ok. Acuérdense que tienen que comentar, no solamente es el poder estarnos viendo, sino también tienen que comentar para que nosotros podamos dar el obsequio. Y vamos con Mitzi Ojeda. Imelda Feliz. Qué bonito apellido. Bueno, pues estos son los ganadores. Recuerden para nuestro siguiente programa comentar, por favor, saludos, háganos preguntas para que ustedes puedan participar y se puedan llevar grandes sorpresas que nuestros invitados traen. Mi nombre es Elena Gil, esta fue la sesión de coaching
con nuestra gran invitada, la maestra Daniela Gómez. Gracias. Gracias. Hasta luego.